Muy buen día a todos. El día de hoy espero poderles colaborar con una explicación sobre cómo realizar un inventario. El inventario es uno de los libros principales para el inicio de una empresa. En él se registran bienes, derechos, deudas, obligaciones, así como el patrimonio neto. Cuando en un ejercicio nos piden realizar un inventario, posiblemente las cuentas podrían estar revueltas, por lo que todos debemos tener nuestra clasificación de cuentas. Yo voy a realizar el inventario en 3 pasos. El paso 1 es identificar las cuentas. Entonces, también tengo por acá lo que son las cuentas, por si quieren tomar nota. Estas son las de pasivo y el patrimonio neto, y por ahí las de activo. Este es el orden que debe llevar el inventario. Y entonces, para dar inicio, voy a realizar el primer paso: identificar cuentas. Esto es muy importante. Si yo identifico bien las cuentas, entonces no va a haber ningún problema a la hora de hacer los registros en el inventario. Es la empresa Ferretería El Martillo. Y lo primero que encontramos por acá, pues, son efectivo en billetes y monedas. A esto, pues, en contabilidad se le llama caja. Entonces, si ustedes pueden ver, acá, pues, yo le marqué caja. Luego dice cuentas bancarias. Estas son cuentas donde el empresario tiene depositado su dinero, es dinero de la empresa, por lo que se le va a llamar bancos. Yo subrayo así hasta donde llega cada cuenta para no confundir. Entonces, luego dice impuesto al valor agregado. En el ejercicio nos recuerdan que debemos de calcular el IVA, que es el 12%. Y dice, este impuesto ya está incluido en las mercaderías, y ahí le indica que eh, cuentas van a incluir ese IVA, aunque nosotros debemos de saber de que el IVA recae sobre todo lo que compramos, sea servicio o sea un bien material. Seguimos, dice, artículos para la venta. Bueno, pues esto es la mercadería. Acá yo le indiqué mercaderías. O sea, es importante que ustedes vayan anotando las cosas ahí mismo para que ustedes no se pierdan a la hora de trasladar. Y tener el cuidado que así como aquí al final eh, está indicando que hay una deuda de esas mercaderías. Entonces, es importante que ustedes identifiquen esos detalles porque ya es otra cuenta. Cuando nosotros debemos por mercadería, entonces, ¿quiénes nos dan a nosotros al crédito o fiado, por decirlo así? Pues los proveedores. Entonces, esa parte que está de rosado claro sería proveedores. Pero al final dice sujeto a retención definitiva. Sujeto a retención definitiva es cuando nosotros tenemos que retenerle el ISR a otra persona. En este caso serían los proveedores, siempre y cuando la factura sea de 2.500 para arriba. Si es menor a eso, no aplica, pero en este caso sí aplica. Si podemos ver los cálculos, es bastante lo que vamos a registrar ahí, se pasa de los 2.500. Entonces, a esa cuenta se le llama retención ISR sobre compras por pagar. Y aporta para servicio de la empresa. Ahí dice que son mostradores, estantes, escritorios, sillas giratorias. A eso le vamos a llamar entonces mobiliario de equipo. Ahí indica en la hoja mobiliario de equipo, ¿verdad? Luego dice adelantito de esa sección, dice este mobiliario de equipo se adeuda a Muebles Chapín S.A. 2 letras.
Cuando hablamos de documentos, letras, pagarés, entonces la cuenta sería documentos por pagar. Eso es algo que nosotros debemos. Aporta para el servicio de la empresa. No quisiera estar deteniéndome a manchar, pero pues me es necesario que noten dónde estoy para que no se confundan. Entonces, acá estoy por acá, aportan para servicio de la empresa eh, y menciona un CPU, dice la marca, un monitor, una impresora, eso entonces se le llama equipo de computación, indican las letras azules. Entonces, luego dicen más abajo, siempre en esa sección del equipo de computación, dice que este equipo se adeudan 3 letras. También es documentos por pagar, quiere decir que hay 2 documentos por pagar, tenemos que tener cuidado. Libros de contabilidad y otros gastos, dice. Entonces, cuando mencione que se compraron libros de contabilidad, eh, hay un sujeto de retención definitiva ahí, pero ese no aplica porque la factura no va a llegar a 2.500. También dice que hay un recibo. A los recibos no se les calcula el IVA, se pone la cantidad exacta que está ahí, porque dice que es un recibo por el registro mercantil, por la inscripción de la empresa, hay un timbre fiscal por la patente, eso tampoco se le quita IVA porque eso es un recibo. Y hay otro recibo de la SAT por habilitación de libros, tampoco le vamos a calcular IVA porque es un recibo, solo las facturas. Luego dice adelantito aporta para consumo de la empresa, que si ustedes pueden observar, ahí menciona 5 resmas de papel, menciona una gruesa de lapiceros, una gruesa de lapiceros son 12 docenas. Lápices, caja, eso es para uso de la empresa, entonces a eso le vamos a llamar papelería y útiles. Aquí, si ustedes observan, yo ya tengo identificadas todas las cuentas, las rayé todas para poder encontrarlas. También dice sujeto a retención definitiva. Si la factura, si cuando ya hagamos las cuentas se pasa de 2.500, aplica, pero en este caso no va a aplicar, no llega a 2.500. Entonces, terminé el primer paso, ya identifiqué las cuentas. Todas están ahí rayadas. Es importante que usen siempre su lápiz en sus libros o las hojas que estén utilizando para identificar las cuentas. Una vez identificadas, las tengo que extraer en un listado, así en el orden que las encuentren. Sería bueno que las escriban en una hoja aparte en lista, desordenada, porque el siguiente paso sería clasificar las cuentas. ¿Sí? Entonces, yo aquí puse activo, corriente. ¿Cuáles son las cuentas de activo corriente que encontré dentro del ejercicio y que vayan en el orden de la clasificación de activo? Buscando. En el caso de este ejercicio yo sí encontré caja, caja chica no hay, pero banco sí. Y así voy agregando cada uno en el orden de la clasificación. Y si no encuentro alguna, pues simplemente omito esas cuentas. Y voy a correrme para acá. Entonces yo aquí ya tengo ordenada corriente, encontré estas, eh, están ordenadas conforme a la clasificación. En no corriente encontré 3, de pasivo corriente encontré también, y pasivo no corriente no hay en este ejercicio. Bueno, ya que tengo ordenado, este sería mi paso 2, clasificar cuentas. Ahora voy a proceder el paso 3, que sería hacer el inventario, registrar, ¿verdad? Entonces me voy a pasar por acá. Vamos a ver si esto me lo permite.
Muy bien. Se trabaja a 2 columnas. Aquí ustedes van a ver 4 columnas, pero es para que ustedes sepan de dónde estoy sacando cada resultado. Entonces, a la columna verde y azul solo son mis referencias para explicarles. Su hoja de inventario es de 2 columnas, que serían las 2 finales. Entonces acá al inicio se va a poner el encabezado. En este caso dice que es el inventario número 1. Dice la empresa. Vamos a estirar un poquito aquí. Bueno, se pone el inventario, el nombre de la empresa, se pone en la moneda que trabajamos, siempre se pone acá. En este caso sería cifras en quetzales. Y empezamos en la primera línea entonces con el activo. Colocamos la palabra, luego va activo corriente, que sería el subtítulo, y la primera cuenta que vamos a trabajar según nuestra clasificación que hicimos es caja. Y en caja siempre se subrayan las cuentas para ser identificadas más rápido. Entonces tengo caja, habían billetes y habían monedas. Entonces estas las coloco en la primera columna, billetes, monedas. Luego estas dos las sumo y voy a colocar el resultado de la suma a la par de la última cifra. ¿Sí? Luego nos vamos a la siguiente cuenta que tenemos. Dice bancos. Habían 2 cuentas, entonces se pone de qué banco es. El número de cuenta también se pone. Yo acá solo lo pasé por el nombre, pero se debe poner. Entonces aquí está un banco, el otro banco, lo sumé y a la par coloqué el resultado. Luego dice IVA por cobrar. El IVA por cobrar yo lo hago de forma detallada, es como que más confiable. ¿A qué cuentas tenía que ponerle IVA? Pues a las que decía ahí el ejercicio aclaraba. Voy a poner acá. Aclaraba. Decía que a mercaderías, mobiliario, equipo de computación, los libros de contabilidad y la papelería. A esos tenía que cobrarle yo el IVA. Entonces, es un poco complicado grabar con teléfono, así que me disculpan los inconvenientes. Bueno, y una vez que ya les mostré acá, entonces ahí deberías y coloco en el cuadro del afuerita, el pequeñito, ponemos que es el 12% sobre 12% sobre mobiliario equipo. Acá no podemos usar comillas porque se está usando la palabra sobre en cada una de las líneas. No, en contabilidad no se pueden usar comillas, se tiene que poner toda la palabra. 12% sobre los gastos y 12% sobre la papelería y útiles. Como todavía no sabemos cuál es el IVA, ahorita no colocamos nada acá. Yo ya lo tengo acá, pero ustedes aquí no van a colocar nada todavía, más adelante. Luego dice mercaderías. De las mercaderías, entonces ustedes van leyendo en la parte donde están las mercaderías y se van a encontrar con que son martillos marca Blow. Están en 3 tamaños, entonces yo puse como subtítulo martillos marca Blow. Se pone la unidad, cuántas unidades hay, el tamaño y cuánto vale la unidad. Yo lo puse acá para explicar. Entonces, en la hoja de trabajo decía que el precio era de 28.56, pero acá se deben colocar las cantidades sin IVA. Entonces, antes de pasar, ustedes van a quitarle el IVA. ¿Cómo van a quitar el IVA? Van a agarrar el valor que tiene y lo van a dividir en 1.12. El precio dividido 1.12. Entonces yo acá lo hice y cuando saqué mi división me dio el resultado de, permítanme, ya metí aquí algo que no debían,
Entonces voy a deshacer. Bueno, entonces me dio 25.50. Aquí ya no tiene IVA. Ahora que ya tengo el precio, entonces este precio de 25.50 ustedes lo van a poner dentro de la línea que dice 80 grandes cada uno a 25.50. Colocan el 25.50 aquí. Entonces en su calculadora hacen la multiplicación de 80 por 25.50 que va a estar aquí, lo que yo lo tengo acá, y el resultado son 2040. Esto lo van a hacer con toda la mercadería. De ahí vienen los 80 pequeños, hacen el mismo procedimiento, le quitan el IVA y lo multiplican sin IVA ya las unidades por la cantidad sin IVA. Solo que esta cantidad va dentro de las líneas donde está describiendo las mercaderías. Este mismo procedimiento van a hacer en toda la mercadería. Cuando terminen su mercadería, entonces sumamos desde la primera mercadería hasta la última y el resultado lo ponemos a la par de la última cantidad. Ahora que ya tengo un total de mercaderías, voy a sacarle el IVA para ponerlo allá arriba en el IVA por cobrar. Entonces, la cantidad, o sea, dice IVA por cobrar, el total de la cuenta por 0.12. Entonces, el total por 0.12. Y el resultado que me dé de esa multiplicación, 31.640 por 0.12, lo voy a colocar donde dice 12% de mercadería, sobre mercaderías. Y lo coloco en la primera columna. Y he terminado lo que es mercadería y ya coloqué su IVA. Luego, según mi listado, sigue la papelería y útiles. ¿Qué voy a hacer? Tengo que tener cuidado que dice que son 5 resmas y el precio es de 21. Igual, le quito el IVA, me queda 18.75 sin IVA. Por 5 resmas y el resultado en la primera columna. Hago lo mismo con lo demás, dice una gruesa. De lapiceros está el precio con IVA, dividido 1.12 me da 108. 108, como solo es una, entonces pongo 108. Y pues es el mismo procedimiento que la mercadería. Cuando la termino, entonces sumo de la primera cantidad de papelería y útiles hasta la última y a la par de la última cifra coloco el resultado. Tienen que tener cuidado de subrayar siempre donde terminan una suma para que sepan de dónde a dónde están sumando. Eso es muy importante. Solo en la columna donde lo están haciendo. Bien. Ahora acá pasé al no corriente. Estamos en activo corriente, pasamos al no corriente. Mobiliario de equipo. Se subrayan siempre las cuentas. Lo mismo. Pongo las unidades, describo el mueble, el precio con el IVA lo divido en 1.12, entonces el precio sin IVA es el que voy a colocar de la descripción de cada mobiliario para poderlo multiplicar entonces las unidades por el precio sin IVA. Bien. Lo mismo entonces que mercaderías. Cuando termine de realizar esto, hago entonces mi suma de todo el mobiliario y lo coloco a la par. Oh, se me olvidó. En papelería y útiles también, ¿verdad? El total de papelería y útiles, que sería este, por 0.12. Ese resultado lo ponemos acá donde dice 12% sobre papelería y útiles. Debería estar en el orden de la clasificación, pero algo pasó por acá y no lo pusimos. Pero hay que poner entonces su IVA. Del mobiliario de equipo, el total por 0.12 y el resultado lo colocamos donde dice
12% sobre mobiliario y equipo. De los gastos de organización, solo vamos a sacarle IVA entonces a los libros de contabilidad porque es una factura. Siempre pongan los números de factura en la descripción. Yo lo hice acá de una forma para hacerlo más rápido. Entonces, igual, 6 libros a 36.40 dividido 1.12 para quitar el IVA me dio 32.50. 32.50 por 6, entonces me da 195. Ahora, donde dice recibo, la cantidad que está ahí en el ejercicio. El timbre igual, la misma cantidad. No va el recibo y el otro también es recibo, entonces no se quita IVA. Sumo cuando termino todos los gastos y coloco a la par el total. Ahora bien, aquí no vamos a agarrar el total para el IVA. ¿Por qué? Porque solo le quitamos IVA a libros, que son los 195 quetzales. Entonces, 195 es bien complicado. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. A los 195 les decía por 0.12. El resultado lo ponemos acá en el IVA, donde dice gastos de organización e instalación, y nos daría esto. Bien, terminamos los gastos. Seguimos con el equipo de computación. Misma historia. Unidades, el artículo con su pretario pero sin IVA. Aquí está con IVA. Y aquí está sin IVA. Entonces, este es el que voy a poner aquí adentro. Y como es solo una, pues se coloca acá. Lo mismo nosotros. Teniendo mis 3 artículos, los sumo a la par del último, pongo el resultado. Y ya terminé todas las cuentas de activo, entonces coloco con rojo suma de activo. Aquí sí trazo la línea y en la segunda línea, segunda columna, perdón, indica que voy a sumar. Que voy a sumar todo lo de la segunda columna, ¿sí? Sumamos todas las cantidades, todos los totales. Recuerden que si ya estaban todos los IVAs colocados, había que sumar también y colocar a la par el resultado. Tiene que estar sumado. Y luego sumamos acá. Y mi activo es de 169.153.04. Bueno, pasamos entonces a pasivo. Las cuentas las llevo en el orden de nuestra clasificación que hicimos. Yo no he perdido nada ahí. Solo voy agregando las subdivisiones. En este caso sería la suma de activo. Luego me paso a pasivo, corriente, proveedores. Entonces yo llevo el orden de la hoja de la clasificación que hicimos. No me he perdido. Este es el orden que llevo. ¿Sí? Terminé. Entonces hasta aquí voy bien. Puse mi suma. Ahora pasamos al pasivo. Vamos a seguir acá. En el pasivo tenemos proveedores. Encontramos proveedores. Y pues en la hoja de trabajo decía. Vamos a ver por acá. La hoja de trabajo decía en proveedores están las mercaderías, me parece. De estas mercaderías se adeuda a esta distribuidora 5.000 y a la ferretería central le debemos 4.000. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos de esta forma. Proveedores. Pongo el primer proveedor, distribuidora ferretera S.A.
y la cantidad que le debemos en la primera columna. Luego, el segundo proveedor, ferretería central, su cantidad. Como solo son dos proveedores, los sumo y a la par coloco la respuesta, ¿no? Así como venimos. Documentos por pagar. Encontramos dos deudas donde firmamos letras. Entonces, la primera decía dos letras. Amuebles Chapines y explico de cuánto cada letra. Siempre es importante aclarar y si hay documentos con números, se pone el número. Entonces, aquí está la primera deuda con letras y otras tres letras así, con lo que la línea de suma a la par pongo el resultado. Si se dan cuenta, las líneas de suma siempre van en cada cuenta. No podemos omitir las líneas de suma porque entonces vamos a perder de dónde a dónde estamos sumando. Y van en la primera columna nada más cuando estoy sumando parcialmente. Bueno, de ahí dice ISR. ¿Cómo sacamos el ISR? El ISR es el 5%. ¿De dónde lo vamos a sacar ese 5%? Dice sobre las facturas, número, y son las que están en la mercadería. O sea, es todo lo de la mercadería. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a ir donde está mercaderías. Está acá. ¿Cuál es el total de mercaderías? Es este 31,000. Esta cantidad la vamos a multiplicar. Yo lo voy a hacer acá. Vamos a ver. Vamos a ver si me deja aquí. Esta cantidad se multiplica por 0.05, que es el 5%. Según como trabajen en su calculadora, es el 5% sobre 31,640. Entonces, a mí me da que son 1,582. Esa cantidad que me dio es la que voy a colocar acá. Como no hay otro ISR que registrar, puse la cantidad hasta la segunda columna porque no tengo nada que sumar. Como ya no tengo otra cuenta de pasivo, ya terminé las cuentas de pasivo, entonces no tenía 3. Entonces ahora sí voy a poner suma de pasivo. Y en la suma de pasivo, aquí en la segunda columna, trazo mi línea de suma, sumo 9,000, 9,000, 1,582 y el resultado lo pongo abajo. Ahí no voy a cerrar con doble línea. Sigue capital. La cuenta para el capital se llama patrimonio neto y se coloca el nombre del dueño, del propietario de la empresa. Crisóstomo Pasos de León. ¿Y cómo voy a sacar el capital? El capital sale de la suma del activo menos la suma de pasivo aquí no me va a dejar borrar esto, vamos a ver, que nos daría entonces el capital. Entonces tomamos la cantidad que está en el activo, que es esta, menos el pasivo, que es este, y nos va a dar el capital. ¿Sí? Aquí nos va a dar el capital.
Cuando ya tenemos el capital, entonces escribimos con rojo suma igual al activo para cuadrar. Entonces, para sacar este, sería la suma de pasivo más el capital es igual a suma igual suma igual al activo. Entonces ya tengo cuadrado, cierro con doble línea con la misma cantidad en activo en suma igual al activo. Eso se le llama cuadrar. Cuando ya he cuadrado, entonces paso a lo que es el resumen. En el resumen voy a colocar activo como título y seguido de eso todas las cuentas de activo con sus totales, solo el total. O sea, en caja su total, en bancos su total y así. Todas las cuentas de activo con su total. Luego coloco pasivo dejando una sangría para diferenciar y coloco proveedores. Allá no pongo corriente y corriente, solo el título. Proveedores y su total, documentos por pagar y su total, todos sus totales. Y al final, en el lado del pasivo se coloca el patrimonio neto también. Luego sumas iguales y lo que está en la columna 1 la sumo y a la par sumo la columna 2 incluyendo el patrimonio neto y tiene que cuadrar las cantidades. Y se cierra con línea roja doble. Luego coloco la fecha en que estoy haciendo el inventario y el presente inventario y se coloca el capital en letras y en números. Se deja un espacio para el visto bueno del propietario si está de acuerdo con el trabajo. Luego el espacio de firma del contador que sería la de ustedes. Muy bien, traté de explicar lo más breve posible lo que es un fin. Espero que les ayude para poder realizarlo y pues que tengan buen día.